Si consultamos un diccionario de bolsillo, veremos que la definición de geometría que nos da es parte de la matemática que se ocupa de la extensión. ¿A qué se referirá el término extensión que emplea el diccionario? Este término se refiere al espacio circundante. Podemos decir que en sus comienzos, la geometría consistió en tratar de usar este espacio circundante para visualizar conceptos que de alguna manera ya existían. Una noción geométrica sencilla. La recta, por ejemplo, es un concepto proveniente del espacio que nos rodea. Vamos a ver de qué manera, de un elemento tan simple, tan primitivo, podemos derivar una serie de hechos interesantes. Tomemos un trozo de recta limitado por 2 puntos. A este pedazo de recta lo llamaremos segmento. Vamos a distinguir un segmento en especial, y vamos a llamarlo unidad. Fijemos un punto en una recta al cual llamaremos 0. Con un compás traslademos el segmento unidad hacia la derecha reiteradamente. Observa que obtenemos así una representación de los números enteros positivos sobre la recta. Si este mismo segmento lo trasladamos sucesivamente hacia la izquierda, obtendremos una representación de los números enteros negativos. Podemos obtener así una representación de todos los números enteros sobre la recta. Pero no solo los números enteros pueden ser representados sobre la recta. Podemos decir más. Es un hecho cierto que se puede establecer una correspondencia entre el conjunto de los números reales y la recta, de tal manera que a cada número real le corresponda un punto sobre la recta, y a cada punto de la recta le corresponda un número real. Es más, dicha correspondencia es muy buena, en el sentido de que si x e y son números reales, y x es mayor que y, entonces el punto que corresponde a x sobre la recta está a la derecha del que corresponde a y. Conservando en mente estas ideas, vamos a ver algunas propiedades interesantes acerca de los segmentos. Consideremos el segmento PQ. Si colocamos el extremo P del segmento sobre el cero de la recta, entonces al otro extremo del segmento, Q, le corresponderá otro punto sobre la recta que llamaremos Q minúscula. Fíjate que el segmento PQ le hemos hecho corresponder una magnitud. Esto quiere decir que a todo segmento le corresponde una magnitud. Este es un hecho que no usaremos inmediatamente, pero que después nos hará falta, así que conviene que lo recuerdes. Pasemos a considerar otro tipo de subconjunto de la recta. El conjunto de puntos que quedan a continuación del punto O. A este fragmento de recta lo llamaremos rayo OA. Sean OA y OB dos rayos con un origen común O. A estos dos rayos dispuestos de esta manera les daremos el nombre de ángulo. Más específicamente, ángulo AOB, si consideramos la región comprendida entre el rayo OA y el rayo OB. Pudimos haber considerado la región comprendida entre el rayo OB y el rayo OA, y en tal caso hubiéramos hablado del ángulo BOA. Los ángulos pueden ser medidos. Existen instrumentos hechos para este fin, como por ejemplo el transportador, con el cual podemos medir ángulos que van desde los 0 grados hasta los 180 grados. Consideremos ahora la unión de tres segmentos AB, BC y AC. A este conjunto lo llamaremos triángulo. En todo triángulo quedan determinados 3 lados y 3 ángulos. Consideremos ahora dos triángulos ABC y A'B'C', tales que se puede establecer una correspondencia entre sus ángulos, de manera que ángulos correspondientes sean iguales. Nuestra próxima meta es averiguar si, dada esta correspondencia entre los ángulos de dos triángulos, podemos establecer algún tipo de correspondencia entre sus lados. Tales, filósofo griego, descubrió estas relaciones. Es más, Tales descubrió un hecho más general aún. Tales demostró que si se tenían 3 rectas paralelas y las cruzábamos por 2 rectas transversales, entonces los segmentos que quedaban determinados entre las paralelas
eran proporcionales. Esto quiere decir en nuestro dibujo que A entre A' es igual a B entre B'. Pero fíjate que decir que A entre A' es igual a B entre B' es lo mismo que decir que A entre A más A' es igual a B entre B más B'. Observa detenidamente las cuentas que hemos hecho para averiguarlo. Tenemos entonces esta situación. En una situación particular como esta, también se cumple la igualdad que habíamos escrito y que ahora vuelves a ver. Recordemos cuál era nuestra meta. Dada una correspondencia entre los ángulos de dos triángulos, tal que ángulos correspondientes fueran iguales, queríamos saber si podíamos establecer alguna correspondencia entre sus lados. ¿Y cómo podemos ligar estas dos situaciones? No es difícil. Fíjate cómo el triángulo pequeño puede encajarse dentro del grande. Obtenemos así una situación análoga a la que acabamos de ver. Finalmente hemos hallado una correspondencia, una relación que nos liga los lados de ambos triángulos. A esta correspondencia entre ángulos y lados es lo que llamamos semejanza de triángulos. Veamos ahora en cuáles situaciones podemos decir que estamos en presencia de una semejanza de triángulos. Este caso ya lo conocemos. Lo llamaremos el caso A. Cuando podamos establecer una correspondencia entre los ángulos de dos triángulos, de manera tal que ángulos correspondientes sean iguales, entonces los dos triángulos serán semejantes. Lo ponemos en lista. Del primer caso de semejanza de triángulos, podemos obtener una consecuencia a la cual llamaremos caso AA. Si dada una correspondencia entre dos triángulos, tenemos que dos pares de ángulos correspondientes son iguales, entonces ambos triángulos son semejantes. Tenemos entonces dos casos en los cuales podemos asegurar que estamos en presencia de una semejanza de triángulos. Veamos el tercer caso de semejanza de triángulos. Lo llamaremos LAL. Si dada una correspondencia entre dos triángulos, tenemos que dos pares de lados correspondientes son proporcionales y los ángulos comprendidos entre ellos son iguales, entonces son semejantes. Tenemos entonces hasta ahora tres casos de semejanza. Por último, veamos el caso LLL. Si dada una correspondencia entre dos triángulos, encontramos que los pares de lados correspondientes son proporcionales, entonces ambos triángulos son semejantes. Tenemos así todos los casos posibles de semejanza de triángulos. Hay un tipo de semejanza muy particular que se da cuando los lados correspondientes son iguales. A este tipo de semejanza de triángulos se le llama congruencia. Este tipo de correspondencia no la vamos a ver en el programa. Sin embargo, en la guía encontrarás una exposición detallada del tema. En lo que resta de programa, vamos a aplicar todo lo que hemos visto representando gráficamente las operaciones que se pueden realizar con los números reales. Recordemos que podemos establecer una relación entre los puntos de la recta y los números reales. Recordemos también que a todo segmento podíamos asignarle una magnitud. Utilizando estas ideas, vamos a representar gráficamente la suma, la resta, la multiplicación y la división de números reales. Es decir, dados dos números reales A y B, vamos a construir gráficamente A más B, B menos A por B y B entre A. Representemos la suma. Lo primero que hacemos es medir la cantidad B con el compás. Luego, trasladamos el segmento de longitud B a continuación del segmento que mide A. Y el segmento que queda determinado es el que representa la suma A más B. Te dejamos como ejercicio la construcción de B menos A. A continuación, vamos a representar A por B.
Lo primero que tenemos que hacer es trazar una recta que pase por el punto que representa al 0. Con el compás medimos B y lo trasladamos a la recta que teníamos originalmente, partiendo desde el punto que representa el 0. Marcamos con una B mayúscula el punto donde llega el extremo derecho del segmento B. También con el compás medimos el segmento A y lo trasladamos a la recta que construimos posteriormente. Marcamos con una A mayúscula el punto donde llega el extremo derecho del segmento A. Además, distinguimos los puntos que representan al 0 y a la unidad en la recta que teníamos originalmente. Unimos ahora el extremo del segmento unidad con el extremo del segmento A. Trazamos a continuación una paralela que vaya del punto B a la recta que contiene el segmento A. Al punto de intersección de estas rectas lo llamaremos P. Se ve claramente que los dos triángulos determinados son semejantes. Por lo tanto, tenemos las siguientes relaciones. OP entre B es igual a A entre 1. Entonces, A por B es igual a OP. OP es entonces el segmento que representa el producto A por B. Te dejamos como ejercicio la representación del cociente B entre A.